Era demasiado evidente lo que había que hacer. Faltaba era voluntad política. Muchísimo lo que hicimos fue sentido común, sentido de patria y, por supuesto, se agota esa primera etapa y ya viene la parte más ideológica y ahí vienen los conflictos políticos más serios. Por ejemplo, mucha más justicia social, acabar con la explotación laboral, acabar con renegociar una deuda que era inmoral, buscar soberanía, por ejemplo, sin bases extranjeras en el suelo patrio, etc. Pero al menos en los meses iniciales lo que había que hacer era tremendamente obvio, si tú quieres. Entendiendo el poder como servicio, sabiendo que la razón de ser de la autoridad pública es el bien común. Entonces, era evidente lo que había que hacer en Ecuador, era evidente lo que había que hacer en América Latina. Cuando estas élites hablan de libertad, es su libertad. Cuando hablan de derechos, son sus derechos, no el resto, no lo consideran gente. Es histórico porque Thomas Jefferson fue el principal autor de la Declaración de Independencia, que en su segundo párrafo dice: sostenemos estas verdades porque son evidentes en sí mismas, que todos los hombres nacen iguales, libres, con derecho a la felicidad. Y resulta que don Tomás era propietario de 600 esclavos. Él no mentía, él era un hombre sincero y brillante. Él creía en lo que decía. Lo que no creía es que esos esclavos eran seres humanos. Las élites, cuando hablan de libertad, están convencidas, pero es su libertad. Lo que no cree es que los otros tienen iguales derechos. Cuando tú tratas de explicarte el enigma del desarrollo, uno de los grandes enigmas, ¿por qué América al norte del río Bravo se desarrolló y América al sur del río Bravo sigue en el subdesarrollo? Hay muchas respuestas, son complejas, no son lineales, pero una de esas respuestas es la clase de élites que nos han dominado. Excluyentes, semi-ignorantes, falta de ilustración, prepotentes, tremendamente soberbias, ¿no? En nuestros viajes iniciales me llamó la atención que había gente que iba a cortarse el pelo a Miami. Élites que tolerarán un gobierno que busque darle mejores escuelas a los hijos de sus empleadas domésticas, pero matarán a un presidente que busque darle las mismas escuelas que a los hijos de la burguesía. Y yo encontré en el 2006 un país desmoralizado, inmovilizado, con la autoestima por los pisos. Nos había convencido la prensa corrupta porque es su estrategia para inmovilizarnos, que éramos los más corruptos, los más perezosos, que las buenas carreteras eran solo para Chile, para cualquier país menos para Ecuador. Hoy tenemos las mejores carreteras de América Latina. Entonces la Revolución Ciudadana demostró que éramos capaces de lograr lo que nos propongamos. Y el mayor logro para mí es haber recuperado esa autoestima, la fe en nosotros mismos. Nosotros logramos lo que se creía impensable, imposible, más que impensable, conciliar rigurosidad académica con democratización. Siempre se creyó que había una relación excluyente, el trade-off en inglés. Si querías mayor nivel académico, menos democrática la universidad. Si querías más democracia, menos nivel académico. Mejoramos muchísimo el nivel académico y la matrícula de los más pobres se duplicó, porque dimos igualdad de oportunidades, porque el examen de ingreso estaba diseñado para mirar aptitudes, no conocimiento, porque si discriminas a los más pobres que vienen de peores colegios. Entonces, todos esos son los logros y nos podríamos pasar hablando 2 horas de los logros de la Revolución Ciudadana, pero el principal logro, los ecuatorianos empezaron a mirar nuevamente en alto, orgullosos de su patria. Hay una imagen prehistórica de soldados gringos abandonando a base Manta con su mochila, cabizbajos, subiéndose a un avión de transporte. Cuando Chávez vio esa imagen, me dijo: Rafael, eso nunca te lo van a perdonar los gringos. Y tenía razón, seguirán persiguiéndonos. Como no nos van a perdonar ciertas élites el haber hecho justicia, por ejemplo. O sea, hay algunos que creen que se puede gobernar contentando a todo el mundo. Eso es imposible. Es tan solo ser un payaso, no cambiar nada, ¿no? O sea, ya quisiera ver a Abraham Lincoln aboliendo la esclavitud con el aplauso de los esclavistas. Tienes que resentir a alguien. Más aún en realidades tan injustas como la latinoamericana. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué todavía el atraco bancario del 99 estaba en impunidad. Los banqueros que más habían perjudicado al Estado, la familia Isaías, le habían 600 millones al Estado y habían huido a Florida. Pero tenían 200 empresas y nadie se atrevía a incautarlas. Llegué yo y se las incauté. Esa gente me va a perseguir hasta el final de mis días. Y compra periodistas, compra medios de comunicación, paga gente para hacernos daño, ¿no? Paga por publicaciones, paga a nivel internacional. Habían contratado una empresa de relaciones públicas solamente para atacar a mi gobierno y ahora siguen atacando al ciudadano Rafael Correa. Pero sabíamos en qué nos metíamos. O sea, mira, la ética política te exige hacer lo correcto, no hacer lo más fácil. El que ocupa un cargo público para hacerlo más fácil es deshonesto. Podríamos decir que incluso es corrupto. Crecimos todos los trimestres del 2017, crecimiento de 2017 es el 3%, más del doble del promedio latinoamericano, y no aumentamos ni pobreza ni desigualdad. Esas son grandes ligas de América Latina, porque ante la primera dificultad económica siempre es hacer más pobres a los pobres y los ricos iguales o más ricos. Esta vez se superó la recesión sin paquetazo, como llamamos allá, en tiempo récord y protegiendo a los más pobres y sin que nos aumente desigualdad.
Cuando tienes 10 años de gobierno, primero te puede cambiar el ciclo económico. Fueron muy hábiles para decir, en toda América Latina, no solo en Ecuador, en Brasil, lo mismo, para decir que la recesión, fruto del cambio del entorno internacional, era fracaso de las políticas de izquierda. Claro. Y algunos compran ese discurso barato cuando las políticas heterodoxas que aplicamos demostraron ser superiores en época de expansión y en época de recesión. Cuando mejor gobernamos, sobre todo a nivel económico, fue 2015-2016. Por la tercera parte de lo que nos ocurrió, ese conjunto de golpes externos no se ha visto en la historia ecuatoriana. Por la tercera parte de lo que nos ocurrió, hubiera colapsado la economía 10 años antes. Caso de corrupción, por el amor de Dios. La izquierda no puede ser tan torpe, tan ingenua, porque sí desmoralizaron a muchos de los nuestros, no haciendo creer que la corrupción era generalizada. ¿Qué gobierno no enfrenta casos de corrupción? El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, el que te diga, yo no voy a tener corrupción en mi gobierno. No, pero la derecha española no le afecta en absoluto los casos de corrupción. Que solo para en México, pero en Colombia. El purismo aquí izquierdista cae en ese error, ¿no? El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que no tolera la corrupción. Y jamás hemos tolerado corrupción. Pero, por ejemplo, el caso de Odebrecht ocurrió en 12 países. Corrupción transnacional, la más sofisticada de la historia de la humanidad, con todo un departamento de operaciones especiales, le llamaban, Odebrecht, ¿no? claro, Para coimar a funcionarios corruptos en cuentas secretas en paraísos fiscales. O sea, ¿cómo controlas eso? ¿No? Y hay algunos que caen en ese error y rompen la unidad de la derecha, de la izquierda, y dan la razón a los que nunca la tuvieron, a los verdaderos saqueadores de nuestro país, a los verdaderos corruptos. Y lo de la muerte no entiendo, o sea, es una de las grandes difamaciones que me hicieron a mí, como otras tantas, ¿no? Cuando yo hablo con algún periodista de CNN, la otra vez me sucedió, con Fernando del Rincón, una entrevista, y los periodistas que usted metió preso, nunca se metió preso un periodista. Y los medios de comunicación que usted cerró, nunca cerramos medios de comunicación. Entonces, hay mucha difamación en esto. ¿Derechos de las mujeres cuáles? Dime. Porque por el contrario, no siempre hemos tenido el apoyo de las mujeres, digamos, y nunca avanzaron tanto en derechos como nosotros. El feminismo en España ha avanzado mucho. La manifestación del otro día, del 8 de marzo... Mi gobierno fue paritario en la mayoría de los periodos. No, quiero decir, tuvimos una los Corte elementos Nacional que reclama el paritaria, feminismo español. Tuvimos, ¿no?, listas de asambleístas paritarias, pero realmente paritarias, ¿no? Donde lo mínimo que teníamos de mujeres en la asamblea, 40%. Del 2013 al 2017 tuvimos 3 mujeres, presidentas y 2 vicepresidentas de la asamblea. Déjame decirle que hay un elemento que creo que es muy relevante y es cómo el buen vivir tiene 2 elementos esenciales. Si vamos a otras cosas que ya están en la frontera de lo moral, en mi criterio muy personal, eso ya no corresponde al feminismo. Algunos lo plantean con feminismo, por ejemplo el aborto. Yo no voy a dejar pasar el aborto, y no porque sea católico, ¿no? Porque creo que el aborto, Gandhi lo decía, ¿quién puede dudar que el aborto es un asesinato? No quiero ofender a nadie con esto, pero tampoco vamos a aceptar que por esa postura nos digan que estamos contra las mujeres, no confundan las cosas. Pero América Latina no podrá salir del extractivismo sin utilizar el extractivismo. La manera de superar el extractivismo es movilizando esos recursos a otros sectores, como lo hemos hecho. Tener la matriz energética eléctrica de las más eficientes y más amigables ambientalmente hablando del planeta, más del 90% de energía renovable, de origen hidráulico, amigable con el medio ambiente. El programa de becas más grande de América Latina y probablemente el mundo entero en función de nuestro PIB, para que nuestros chicos vayan a estudiar a otros países, para generar talento humano, que es la verdadera base del desarrollo, la única economía que se fundamenta en un recurso infinito, las ideas, el talento del ser humano, su mente, ¿no? Eso es superar el extractivismo. No el infantilismo es cerrar la llave del petróleo o las minas. Claro. Y con eso, sí, va a salir el extractivismo, pero para regresar a la economía de recolección, pues. Claro, yo pude más o menos prestarle atención a todo lo que ocurrió con el Yasuní y tengo absolutamente claro que Europa fue la que se negó, ¿no?, queriendo manejar aquel fideicomiso, pagarles a ustedes para que no sacaran el petróleo. Eso? Pero, o sea, nosotros somos los que estamos haciendo el mayor sacrificio. Sí, está claro. Financieramente, pero de lejos, lo que más nos convenía era explotar el petróleo. Claro. Le proponemos al mundo, sacrificamos los miles de millones que tenemos derecho a tener, pero corresponsabilícense. Páguennos y vienen por como ser patrones. Los guardianes sí, de este pero petróleo. Nosotros le controlamos el fondo, lo revisamos porque ustedes son ladrones, Sí. le decimos en qué gastar, quédense con su plata. Presidente, vamos a escuchar a uno de los periodistas más importantes de América Latina. ¿Sabes cuánto se afecta del Yasuní? Se distorsionó la iniciativa Yasuní. El problema del petróleo Yasuní no es el Yasuní, son las emisiones de CO2, cerca de 400 millones cuando se utiliza ese petróleo, que no lo utilizamos nosotros. El Yasuní siempre se supo que se iba a afectar una mínima parte. ¿Sabes cuánto se va a afectar? 250 hectáreas de más de 1 millón de hectáreas. El 0.25 por mil. Eso es lo que se afecta al Yasuní. Aquí lo tuvimos claro y
volvimos a darnos cuenta de que el egoísmo era europeo. Nos queda muy poquito tiempo. Hay algo que no hemos entendido algunos y es el comportamiento del actual presidente, Lenín Moreno. Yo lo conocí como vicepresidente de usted. ¿Qué ha ocurrido ahí? Se llama traición, pues también como la humanidad. ¿Qué ocurrió con Judas? ¿Qué ocurrió con Efialte y el rey Leónidas? ¿Qué ocurrió con Eloy Alfaro y Plaza Gutiérrez? Se llama traición. Tipos que 10 años han tenido un odio, un rencor, una frustración, una amargura, que nunca creyeron en nosotros, que siempre fueron de derecha, que siempre tuvieron su círculo con los opositores de la revolución, pero nunca lo dijeron. No se dio cuenta usted. Nadie les puede obligar a que nos quieran. ¿Pero por qué no lo dijeron? Por el contrario, lo que decían hace 11 meses cuando todavía no necesitaban, que yo era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del mundo, hay grabado, hay videos de eso, está grabado. Yo lo he el visto. mejor ecuatoriano de todos los tiempos, y ahora soy Al Capone, que permitió a los narcotraficantes pasearse en mi país, que todo hecho mal, etcétera. Se tratan de hipócritas a tiempo completo y es tan viejo como la historia de la humanidad. No me di cuenta, algunos sí me advirtieron, pero no tenía razones para dudar, sabía que no era un tipo de convicciones, pero tal vez su temperamento, etcétera, lo que necesitaba el país para bajar un poco tensión, lo que nunca nos imaginamos es que fuera un traidor tiempo completo. Presidente, lance en 30 segundos un mensaje de optimismo a esos, para mí, hermanos ecuatorianos que están aquí en Sí, España. son tiempos duros, muy duros, ¿no? Ha habido grandes retrocesos, cambió el balance geopolítico de la región, se perdió Brasil por el golpe parlamentario, se perdió Argentina, supuestamente de forma democrática, pero en realidad el gran oponente fue el grupo El Clarín, se perdió Ecuador por la traición más bastarda. Son tiempos duros, pero que nos roben todo menos la esperanza. Hoy más que nunca se requiere la lucha, la convicción, la organización, el buscar lo que nos une, no lo que nos separa, que no nos roben la moral. Tenemos la razón, tenemos la verdad, somos gente honesta y entiendan, como decía, por ejemplo, el mismo San Ignacio de Loyola, que en una fortaleza asediada cualquier disidencia es traición. A la izquierda, sobre todo, no le den la razón a quien no la tiene. Estoy aquí de paso. Aquí se quedarán nuestros hijos para siempre, igual que esta revolución de la alegría. ¡Que viva Ecuador, compatriotas! ¡Que viva la patria grande! ¡Esta es la victoria definitiva!